Una familia común en Estados Unidos, en un periodo de 2 años, sufrió acosos continuos por parte de extraños sin motivo. Durante ese tiempo, ellos llamaron a la policía varias veces, pero las autoridades nunca le dieron importancia. Hasta que finalmente ocurrió una tragedia irreparable y en el momento en que se reveló la verdad, todos tuvieron dificultad para creerlo. El verdadero demonio había estado acechándolos todo el tiempo. Hola a todos, bienvenidos a la oficina de investigaciones Shima. Yo soy Shima. La historia sucedió a principios de 2016. Bruce y Melinda son dos residentes comunes de Strongsville, Ohio, Estados Unidos, habitantes ordinarios de Strongsville, Ohio. Residentes comunes. Ese día recibieron una buena noticia. Su hija de 20 años, Anna, les dijo que estaba embarazada. Pronto se convertirían en abuelos. Cuando Bruce y Melinda escucharon la noticia, se alegraron por su hija, pero también tenían algo de preocupación porque sabían que la situación económica de su hija no era buena. En ese momento, Anna trabajaba como mesera en una cadena de restaurantes conocida y sus ingresos solo alcanzaban para los gastos diarios. Su prometido Jeff es técnico de mantenimiento en una empresa de aire acondicionado y su salario era apenas un poco más alto que el de Anna. Por eso, aunque ambos estaban por ser padres, no tenían suficiente dinero para pagar el alquiler. Así que vivían en las casas de sus respectivos padres. Entonces Bruce y Melinda discutieron cómo podían ayudar a esta joven pareja para que pudieran avanzar sin problemas a la nueva etapa de sus vidas. Finalmente decidieron invitar a Jeff a mudarse con ellos para vivir junto a Anna, de modo que la joven pareja pudiera estar junta y cuando naciera el bebé, ellos podrían ayudar a cuidarlo. Aunque esto es muy común para los chinos, para los estadounidenses, padres que llegan a este nivel de apoyo no son simplemente excepcionales, sino realmente raros de encontrar. Así que cuando Anna escuchó la propuesta de sus padres, se puso muy feliz. Lo primero que hizo fue contarles la propuesta a Jeff. Jeff aceptó encantado la buena voluntad. Así que en junio de ese mismo año, nació la primera hija de Anna y Jeff se mudó a la casa de Bruce, Melinda, para vivir con Anna. Vivían juntos. Sin embargo, poco después de que Jeff se mudara, comenzaron a ocurrir cosas inquietantes alrededor de su casa. Ese día, Anna y Jeff estaban en la cocina preparando la cena. Jeff miró por la ventana por casualidad. Descubrió que parecía moverse una figura en el patio. Como era de noche, afuera estaba completamente oscuro. No pudo ver con claridad. Entonces Jeff se acercó a la ventana, se apoyó en el cristal para observar mejor y descubrió que en su jardín trasero había 4 desconocidos parados. Estaban fumando y mirando fijamente la casa. Así que Jeff llamó a Anna, quien miró por la ventana y también se dio cuenta de que no conocía a esos 4 hombres. Entonces observaron un rato más desde la ventana y notaron que, aparte de fumar parados ahí, no hacían nada más inapropiado. Pensando que era mejor no meterse en problemas, decidieron no hacer nada por el momento. Pero después de terminar de fumar, no se fueron, sino que empezaron a caminar por el patio e incluso manipularon el trampolín que tenían allí, lo cual hizo que Anna y Jeff se sintieran muy incómodos. Hay que saber que en Estados Unidos, entrar ilegalmente en una propiedad privada es un asunto muy serio. Por eso Anna llamó a la policía. Los policías llegaron rápido al lugar, pero al oír la sirena, los 4 hombres se dispersaron rápidamente. Al final, la policía solo pudo hacer una revisión rápida y no encontraron daños, así que le dijeron a Anna y Jeff, tengan cuidado. Si vuelven a aparecer, solo llamen a la policía. Tras darles indicaciones, los policías se fueron.
Cuando Bruce y Melinda llegaron a casa, Ana les contó lo sucedido y ellos también lo encontraron muy extraño porque esta pareja de ancianos ha vivido aquí durante décadas y la seguridad en el pueblo siempre ha sido buena. Nunca antes había pasado algo así. Pero la familia no le dio demasiada importancia, no le prestaron mucha atención y pronto olvidaron el asunto. Pasaron 5 meses más hasta noviembre de 2016. Ese día Ana estaba sola en casa cuidando a los niños cuando de repente escuchó que alguien intentaba abrir la puerta trasera del patio. Pensó que seguro era Jeff o sus padres que se habían olvidado las llaves. Así que dejó a su hija y fue a abrirles la puerta. Justo cuando llegó a la puerta trasera, vio en una ventana al lado la cara de un hombre desconocido que miraba hacia dentro de la casa. Ana se asustó con esa escena inesperada, se quedó paralizada y el hombre también la vio a ella. En el instante en que sus miradas se cruzaron, el hombre inmediatamente bajó la cabeza para esconderse. Después de unos segundos, Ana reaccionó. De inmediato se dio la vuelta y corrió de regreso a la habitación de su hija. Luego cerró la puerta con llave y llamó a la policía. Unos minutos después, la policía llegó, pero no encontraron a nadie fuera de la casa ni rastros de intrusión. En estas circunstancias, la policía también estaba impotente. Así que, tras tomar un informe sencillo, se retiraron. Ana informó por teléfono a su esposo y a sus padres sobre lo sucedido. Su esposo y sus padres. Tras escucharlo, ellos también regresaron a casa de inmediato. Después de consolar a Ana, que estaba muy nerviosa, comenzaron a especular sobre cuál sería la intención de esa persona, si era una broma pesada o si planeaba robar la casa, o si tenía un propósito aún más aterrador. En ese momento, recordaron de repente a esos 4 desconocidos que aparecieron en el patio trasero hace unos meses. Tal vez los que vinieron esta vez son del mismo grupo que antes. Si ese es el caso, eso significa que estas personas vinieron específicamente por ello. Pero los Price son una familia muy común en la localidad, respetuosos de la ley y nunca han provocado a nadie. No solo eso, incluso se puede decir que son especialmente respetados en la comunidad local. La razón es que Melinda es profesora en la escuela secundaria local y ha trabajado en esta profesión por más de 20 años, siendo muy dedicada en su trabajo. Muchas personas en el pueblo han sido sus estudiantes. Y no solo enseña, Bruce también es entrenador de un equipo de fútbol comunitario local. Cuando era joven, fue un jugador de fútbol muy destacado, un futbolista excepcional. Los jugadores del equipo también admiran mucho a este entrenador, pero lo que hizo a Melinda más conocida no son solo estas 2 razones. Además de Ana, Melinda tenía otro hijo, 2 hijos, un niño y una niña. El niño se llamaba Kyle, tenía 18 años en ese momento, y desde pequeño padece síndrome de Down con una capacidad intelectual equivalente a la de un niño pequeño. Pero Melinda no renunció a Kyle. Al contrario, le dio todo su amor y cuidado. Cada vez que ve a Kyle, siempre que está con Melinda, tiene una sonrisa en el rostro y se ve muy feliz. Además, frecuentemente lleva a Kyle a los entrenamientos de fútbol y a otras actividades comunitarias, esforzándose por integrarlo en una vida social normal. Esta historia inspiradora también hizo que Melinda ganara el respeto y la admiración de todos los que la rodean. Entonces, ¿quién podría estar apuntando a una familia tan amable y cálida? Después de experimentar esos 2 incidentes de acoso, la familia de Melinda estuvo en un estado de tensión constante, totalmente nerviosos. De vez en cuando miraban por la ventana, buscando a algún desconocido.
Especialmente por la noche no podían dormir tranquilos, temiendo que esos extraños no supieran cuándo volverían a aparecer. Pero como dice el dicho, lo que temes llega. Apenas 2 meses después, en enero de 2017, esos extraños regresaron con más fuerza. Esta vez no entraron a la casa, sino que en plena madrugada destrozaron el auto que Bruce tenía afuera y se llevaron una computadora portátil que estaba dentro. La familia de Melinda decidió llamar a la policía y sospechaban fuertemente que los que dañaron el auto eran los mismos de antes. Pero como en las 2 veces anteriores, después de investigar, la policía no pudo encontrar nada y al final todo quedó sin resolver. Llegó julio, el mes de la infancia. Una noche, Jeff y Anna, junto con su hija de 1 año, estaban viendo televisión en casa. Anna miró por la ventana sin querer y de repente vio a 3 personas paradas en el patio trasero, fumando mientras observaban silenciosamente la casa. Y el lugar donde estaban parados era exactamente el mismo donde estaban 4 personas 1 año antes. Anna, aterrorizada, llamó a Jeff y nerviosa volvió a llamar a la policía. Pero esta vez Jeff decidió no aguantar más. Durante más de 1 año, toda la familia había sido perturbada por este grupo y ya no podían soportarlo. Así que tomó una linterna y salió corriendo de la casa, decidido a enfrentarse a ellos cara a cara. Pero cuando estas 3 personas vieron a Jeff salir furioso, inmediatamente huyeron. La policía también había recibido múltiples llamadas de emergencia de la familia de Anna durante ese año. Así que cuando llegaron de nuevo a la casa, ni siquiera tuvieron que preguntar para saber qué había pasado. Esta vez decidieron resolver el problema de una vez por todas, por lo que hicieron una investigación exhaustiva, pero el resultado siguió siendo nulo. Apenas pasó un mes. Un día, Anna estaba en la planta baja con su hija, mientras su madre Melinda estaba en el dormitorio del segundo piso. De repente, escuchó de nuevo el sonido de alguien intentando abrir la puerta trasera exactamente igual que la primera vez que lo escuchó. Esta vez ella inmediatamente se puso alerta, silenciosamente se acercó a una habitación en el primer piso donde la ventana daba justo a la puerta trasera de la casa, así que ella apartó la cortina con cuidado y miró hacia afuera. Vio a 2 hombres desconocidos. Estaban intentando derribar la puerta trasera de su casa con el cuerpo. Anna vio esta escena, no pudo evitar gritar. Esos 2 hombres claramente también se asustaron con el grito de Anna y dieron un salto y salieron corriendo de inmediato. Mientras tanto, Melinda, que estaba en el segundo piso, al escuchar el grito de su hija, bajó rápidamente a ver qué pasaba. Anna le contó a su madre, aterrorizada, lo que acababa de ver. Melinda decidió llamar a la policía de nuevo, pero como había pasado antes, la policía no pudo hacer nada. Estaba impotente. Un mes después, un día, Melinda descubrió que las llaves del coche que había dejado en casa habían desaparecido. Luego se enteró de que alguien se las había robado. Como supo que le habían robado las llaves, y no que simplemente las había perdido o se había olvidado dónde las dejó, resulta que el ladrón de las llaves por la noche arrancaba el coche sigilosamente o activaba la alarma del coche. Esto enfureció mucho a toda la familia Melinda. Melinda incluso publicó un mensaje en Facebook pidiendo a esa persona que dejara de acosar a su familia. Pero aquí también podemos ver que el propósito de estas personas parecía ser solo molestar a esta familia. Si quisieran llevarse el coche, podrían simplemente conducirlo, ¿verdad? Pero contra todo pronóstico, la situación pronto dio un giro irreversible y grave. El 23 de octubre, un mes después, Jeff llevó a su hija pequeña y a Bruce, con quien había quedado para cenar en el restaurante donde Anna trabajaba. Después de cenar, Anna tenía que seguir trabajando, así que Jeff y Bruce se fueron juntos en coche a casa. Al llegar a casa,
encontraron la puerta principal cerrada con llave, pero Melinda y Kyle deberían estar en casa en ese momento. Entonces Bruce tocó la puerta y al poco tiempo se abrió. Quien les abrió fue Kyle. Al entrar, notó que la casa estaba completamente a oscuras, sin luces encendidas, lo cual le pareció muy extraño, así que gritó varias veces el nombre de su esposa, pero no obtuvo respuesta. Luego encendió las luces dentro de la casa y empezó a buscar por todas partes hasta que llegó a la cocina, donde vio una escena terrorífica que nunca olvidaría. Melinda yacía inmóvil en el suelo, cubierta de sangre por todas partes. Bruce y Jeff, al ver la escena, se sintieron aterrados. Jeff sostenía a su hija con un brazo. Ella tomó a Kyle de la mano y salieron de la casa. Luego llamó a la policía. 911. ¿Cuál es la dirección de su emergencia? Alguien fue atacado en mi casa. ¿Alguien fue qué? Atacado. En un gato también. ¿Quién fue atacado? No Plaskevich. No, Plaskevich fue atacada. ¿Quién la atacó? ¿Lo sabe? Ella fue. No, acabamos de llegar a casa y ella estaba en la cocina. Tras la inspección, Melinda tenía hasta 35 heridas de cuchillo y 3 heridas de bala en todo el cuerpo. Aunque fue llevada al hospital para ser atendida, ya era demasiado tarde. Todos estaban tristes por la muerte de Melinda, pero también muy enojados. Estaban convencidos de que la muerte de Melinda estaba relacionada con el infiltrado que durante estos 2 años había estado acosando a su familia continuamente. Especialmente Bruce estaba muy insatisfecho con la actuación de la policía. Él creía que la indulgencia de la policía había provocado la situación actual. Como dijimos antes, Strongsville es un lugar con buena seguridad y raramente ocurren casos tan graves. Por lo tanto, la policía desplegó una gran cantidad de oficiales para la investigación. Pronto encontraron algunas pistas. Primero, no había señales de entrada forzada en la casa. Segundo, Melinda parecía haber sido asesinada sin ninguna defensa. Todo esto apunta a una conclusión aterradora. El asesino probablemente era alguien dentro de la casa. Si es así, el rango del sospechoso es muy limitado. Los hechos resultaron tal como la policía había previsto y esta vez solo les tomó 4 días resolver el caso. En el momento en que se reveló la verdadera identidad del culpable, todos quedaron completamente sorprendidos. No sé si los detectives frente a la pantalla lograron adivinar quién es el asesino. Todos pueden pensar en esto. ¿Cuándo comenzó el acoso hacia la familia de Melinda? ¿Cuándo fue exactamente? Fue poco después de que Jeff se mudó a su casa, ¿verdad? Por eso, el verdadero asesino de Melinda es Jeff. El 23 de octubre, Jeff, su hija de 1 año, Melinda y Kyle estaban los 4 en casa. Melinda estaba haciendo las tareas de la cocina. Jeff se acercó sigilosamente por detrás y la apuñaló 35 veces con un cuchillo afilado. Después de que Melinda cayó al suelo, Jeff sacó una pistola y le disparó 3 veces seguidas. Su hija pequeña estaba a poca distancia en ese momento. Es muy probable que Kyle haya presenciado todo, pero debido a que la capacidad intelectual de Kyle es como la de un niño pequeño claramente no pudo entender lo que estaba pasando delante de él. Además, ni siquiera podía hablar. Por eso Jeff no tuvo ninguna preocupación de ser visto. Después de matar a Melinda, Jeff se quitó la ropa manchada de sangre y la escondió junto con la pistola y el cuchillo en el maletero del auto. Luego, con total normalidad, llevó a su hija y con Anna y Bruce cenaron juntos. Dejaron a Kyle solo en la misma habitación con el cuerpo de su madre durante varias horas. Al llegar a casa, sabiendo lo que había en la casa, aún así dejó que Bruce entrara primero para que viera con sus propios ojos el terrible estado de su esposa. Al principio, nadie sospechó de Jeff. Incluso
En el funeral de Melinda, Jeff fue uno de los que dirigió la ceremonia, hasta que finalmente la policía encontró en el maletero del coche de Jeff la ropa que llevaba puesta cuando cometió el crimen, así como el arma homicida. Eso fue lo que lo obligó a confesar el delito. Ahora solo queda una última duda. ¿Cuál fue el motivo de Jeff? Sobre esto, Jeff nunca reveló su motivo para cometer el crimen. Pero hay una teoría que dice que Jeff podría haberlo hecho porque no podía pagar los gastos de la boda de Ana. Problemas económicos. Tuvo una discusión con Melinda por eso. Sí, las hijas de ambos casi tienen 2 años, pero todavía no han celebrado la boda. Sin embargo, esta explicación tiene una falla evidente. Esa es la relación conflictiva entre Jeff y Melinda. No es algo que haya surgido recientemente. De hecho, en estos 2 años, cada incidente de acoso fue planeado personalmente por Jeff. Esos supuestos desconocidos también fueron actores que Jeff contrató con dinero. Por eso, cada vez que los descubren, huyen rápidamente. Y no es sorprendente que pudieran conseguir fácilmente las llaves del coche de Melinda. No es nada extraño, ¿verdad? Más tarde, según algunas especulaciones de personas relacionadas, es muy probable que el cuñado comenzara a planear este asesinato justo después de mudarse a la casa de Melinda. Pasó tanto tiempo contratando gente para acosar a esta familia, que para limpiar su nombre, hizo que todos creyeran que Melinda fue asesinada por esos acosadores de largo tiempo. Y su motivo para hacerlo probablemente también esté relacionado con su situación económica. Piénsalo, como hombre, no pudo costear los gastos de su esposa y su hija y tuvo que depender de la ayuda de su suegra para vivir, lo que probablemente dañó gravemente su orgullo. Le causó un daño serio. En la vida cotidiana, Melinda también pudo haberle mostrado desaprobación consciente o inconscientemente. Esto solo agravó su distorsión psicológica. Sin embargo, todo esto no son más que conjeturas. La verdad real tal vez nunca la conozcan los externos. En la corte, Jeff, además de admitir haber matado a Melinda, se negó a responder cualquier otra pregunta y no ofreció ninguna explicación ni disculpa a la familia de su esposa. Finalmente, el tribunal condenó a Jeff a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 33 años como mínimo. Estos casos también nos muestran la vulnerabilidad humana frente a la presión por sobrevivir y la dignidad y la ansiedad. El comportamiento de Jeff, en esencia, fue la ira de un receptor de ayuda, es decir, alguien que recibe ayuda pero no muestra gratitud, sino que por su propia incapacidad descarga su enojo en quien le ayuda. Matar a Melinda fue en esencia eliminar al testigo de su incapacidad, borrando con violencia la evidencia de su dignidad dañada. Esto también nos recuerda que la oscuridad en la naturaleza humana no necesita grandes razones. Una sola autoconvencida concesión es suficiente para desencadenar la maldad. La verdadera reflexión no está en compadecer al asesino, sino en estar alerta a ese fantasma dentro de cada uno, que si se ve acorralado, también podría justificar actos malvados. Bien, con esto concluimos el programa de hoy. Si te gusta, no olvides darle me gusta, guardar y compartir. Nos vemos en la próxima.